Y en la meditación en la que estamos, hermanos, en el versículo en el que estamos meditando, la semana pasada hablamos de prudente, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y quedamos, hermanos, la semana pasada en la palabra prudente porque les decía que esta es una palabra que si queremos nosotros traducirla al español, tenemos que pensar en muchas formas en cómo nosotros podemos traducirlo, porque no tenemos una palabra exactamente que equivalga o con una equivalencia exacta a la palabra griega sofrón, que es la palabra que se utiliza para hablar de prudente. Y el día de hoy, hermanos, vamos a terminar este tema y vamos a comenzar el tema de decoroso, que sería la siguiente parte. Prudente, sobrio, prudente, decoroso. Hablábamos también la semana pasada de que aquí hay una dupla, digámoslo así. Aquella persona que es sobria en su interior va a ser prudente también en su exterior. Pero continuando con esto, me faltó ahí la U. Es una persona dispuesta a aprender. Sofrón, que es prudente, hermanos, también nos habla de una persona que está dispuesta a aprender. ¿Qué significa esto, hermanos? Que entiende que no sabe todas las cosas. Alguien que es prudente es alguien, hermanos, que entiende que no tiene todo el conocimiento. Verá, la palabra de Dios es muy extensa. Estamos hablando de 66 libros que tenemos nosotros aquí. Es un libro formado por 66 libros. Y nosotros, hermanos, algunos hemos tenido la dicha de leerla muchas veces, no sé, 20 veces tal vez, o probablemente más, de principio a fin. Pero aún así, hermanos, cada vez que la estudiamos, cada vez que la leemos, encontramos más riqueza. Y en muchas ocasiones, hermanos, el conocimiento que nosotros teníamos previo se va modificando por la iluminación. La iluminación es la capacidad del Espíritu Santo que nos ayuda a entender los pasajes. Uno de los ejemplos que yo he dado recientemente es que hace 25, 30 años, hermanos, cuando recuerdo yo en estar sentado en la clase de escatología, en aquel entonces el Instituto Bíblico, y recuerdo que veíamos el pasaje donde habla acerca de que el anticristo no hará caso del amor de las mujeres. Y entonces recuerdo la explicación del hermano en aquel tiempo. Y el hermano decía, probablemente va a ser un hombre tan ocupado en su empresa, tan ocupado en lo que él va a hacer, que no va a tener tiempo para andar con una mujer o con mujeres, sino va a estar dedicado completamente a eso. En aquellos años, hermanos, no nos pasaba por la mente, ni en lo más mínimo, que el anticristo pudiera ser homosexual. ¿Por qué? Porque hace 25, 30 años, hermanos, era lo que era considerado por los psicólogos una enfermedad, una desviación. No estoy aquí diciendo nada que no sea de dominio público, del conocimiento general. Ese era el concepto en aquel tiempo. Conforme el tiempo ha pasado, hermanos, y por supuesto el libro de Apocalipsis y escatología es difícil de entender, y Juan mismo está hablando de las cosas que él no podía entender porque no había nada con lo que él pudiera relacionarlo. Él está hablando de cosas y los profetas que profetizan, hermanos, en el Antiguo Testamento al hablar de escatología, hablan de cosas que no son comunes para ellos. ¿Cómo describimos nosotros lo que jamás hemos visto? ¿Cómo podemos hacerle? Entonces tenemos que usar un elemento, pero a veces nosotros nos quedamos con esa idea y pues es sencillamente una explicación de lo que no se puede explicar. ¿Me explico?
Hoy en día, hermanos, se ha pugnado tanto por el homosexualismo. Vea cómo ha cambiado de aquellos años a los años de hoy, donde hoy en día es un orgullo, bueno, así se proclama, ¿no?, el orgullo, pero donde los padres inclusive animan a sus hijos, donde hay gente que está desde que son pequeños tratando de que ellos decidan, ¿verdad? Ya si son chiquitos, pues a lo mejor eres una mujer en el cuerpo de un hombre o un hombre en el cuerpo de una mujer. Y entonces hoy en día, hermanos, el concepto que tenemos ahora es que muy probablemente el anticristo va a ser homosexual. Bueno, pues ya todo el mundo lo es, ¿no? Artistas, todo el mundo es algo muy, muy común, muy famoso, y parece que en ese sentido va la humanidad. Pero ese conocimiento que ahora nosotros tenemos, no lo pudimos tener hace 25, 30 años. Porque hace 25, 30 años nosotros jamás imaginamos que un día los psicólogos iban a decir así, nada más, no, eso ya no es una desviación. No hubo un estudio ni nada previo, sino nada más una, ¿cómo decimos? Una decisión ejecutiva, ¿no? Ya no está mal, a partir de hoy es algo que está bien, es algo correcto. No pudimos imaginar hace 25, 30 años que eso iba a pasar. Y entonces, no que haya cambiado la palabra de Dios, me doy a entender, la palabra de Dios sigue siendo lo mismo. Pero hay cosas que a lo mejor hoy en día nosotros tenemos un poquito más de luz al respecto. Hace 25, 30 años, hermanos, yo tenía que ahorrar muchísimo dinero y tenía que ahorrar por mucho tiempo para comprarme un libro. Recuerdo mucho el deseo que tenía cuando quería comprar el diccionario de Vine, de griego. Y era un lujo, por decirlo así, tenerlo. Hoy en día, hermano, usted no sabe el significado de una palabra de la Biblia y se va al internet y pone la palabra, es más, pone la palabra en griego y le aparece ahí el significado de la palabra. ¿Entiende lo que digo? Hoy en día entonces nosotros podemos a lo mejor entender muchas otras cosas y en aquellos años a lo mejor la hermana tenía que preguntarle al pastor, oye hermano, ¿y qué significa esta palabra? No digo que no le pregunten hoy en día al pastor, pero lo que estoy diciendo es que hoy usted puede entrar al internet y buscar el significado de una palabra y ahí le va a decir las equivalencias de pesos, ¿no? Por ejemplo, el peso del ciclo o el peso del denario, el significado de estas monedas. De tal manera, hermanos, que podemos tener tal vez más acceso a conocimiento, pero una cosa le voy a decir, aún con todo eso, no se acaba la riqueza de la palabra de Dios. No creo que haya nadie, y estoy seguro de esto, que diga yo conozco todos los misterios de la Biblia y sé absolutamente todo. Y si alguien tuviera esa actitud, hermanos, era una actitud completamente arrogante y equivocada. La Biblia dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y a veces, hermanos, tenemos que escuchar el concepto de otras personas y escuchar lo que dicen y no creer que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Tenemos que escudriñar las Escrituras y tenemos que tener nosotros seguridad de lo que nosotros creemos. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos sigue asombrando. Es interesante, les digo, hemos leído mucho la Biblia, pero por ejemplo tenemos a veces tiempos muy bonitos, Irma y yo, cuando ella me comparte lo que está leyendo y vemos otro enfoque tal vez de un pasaje que ya habíamos visto y vemos un enfoque de otro texto. La semana pasada, por ejemplo, estaba predicando, ¿se acuerdan? Y les mencionaba de la parábola del hijo pródigo y les decía, este pasaje es usado o se ha usado muchísimo para evangelismo, pero está hablando de un hijo. De hecho, la enseñanza más bien al final de la parábola es para el otro hijo, que es el que no está contento. Ahora, no tiene nada de malo, hermanos, que se utilice para evangelismo, pero hoy nosotros entendemos que es un pasaje que no está hablando de evangelismo. ¿Entienden lo que digo?
No tengo problemas de escuchar un predicador usando este pasaje para predicar de Jesucristo. Amén. Y que toda la Biblia sea usada para predicar de Cristo. Pero lo que estoy diciendo es que conforme nosotros vamos conociendo más la Biblia, vamos entendiendo más las cosas. Vamos entendiendo, por ejemplo, las dispensaciones y por qué fue dicha esta cosa en este tiempo y para quién y cómo. Pero aún con todo eso, hermanos, aunque estudiemos diario, no vamos a llegar a tener todo el entendimiento de la palabra de Dios. Y entonces debemos saber, hermanos, que hay muchas cosas en las que muchos otros saben más que nosotros y estamos aprendiendo. Y la actitud, hermano, de ser sófron es alguien que prudentemente, déjenme usarlo así, prudentemente sabe que no conoce todas las cosas y está aprendiendo. Esto entonces nos habla también acerca de la humildad. Una persona que es humilde y que no tiene un concepto de sí, que es un concepto desmesurado, que a pesar de que sabe que tiene talentos, habilidades, a pesar de que sabe que tiene capacidades, sabe, hermanos, que es una persona finita, limitada, y que también, hermanos, está en un proceso de aprendizaje. Además, hermanos, mucho de lo que nosotros, de hecho, más bien déjenme usarlo así, todo lo que nosotros enseñamos lo hemos aprendido, ¿sí o no? No es original. O sea, nadie puede decir es que el original, ¿dónde está, hermanos? Este es el original, esta es la palabra de Dios. Pero el hombre en sí, no sé, nosotros leemos escritores y leemos comentarios y aún, por ejemplo, los términos en griego, los sacamos ¿de dónde, hermanos? De diccionarios que otra gente ha hecho, que conoce el idioma, pues mucho mejor que nosotros. Estoy hablando a lo mejor de gente que lo habla, lo entiende y que en su momento fueron políglotas, que gente que inclusive hicieron traducciones ellos mismos. Y todo eso, toda esa acumulación de lo que ha escrito otra gente nos sirve a nosotros cuando estudiamos y cuando preparamos los mensajes. Ahora, usted va a decir, entonces, ¿qué hace el hermano? Claro que uno busca las aplicaciones, claro que uno busca el entendimiento del pasaje, el cómo lo va a enseñar los hermanos, pero hay una base muy grande que es la palabra de Dios, por supuesto. Cuando uno estudia, hermanos, uno hace como una concordancia de la Biblia y ve del tema que está hablando, qué es lo que dice la Biblia en diferentes partes. Claro, aplicamos, hermanos, lo que hemos aprendido, pero también hay una base de otros escritores, de otros autores que nos ayudan en el entendimiento de los pasajes que estamos explicando. Por lo tanto, no es nada original. Y por otro lado, hermanos, no podíamos escribir nada, no podíamos predicar nada, no podríamos decir nada si no fuera por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos salvó y después el Espíritu Santo nos trajo a la palabra, o a lo mejor fueron las dos cosas al mismo tiempo. Fuimos atraídos a la palabra y el Espíritu Santo nos salva y nos da una vida nueva y un deseo de aprender la palabra de Dios. Y es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida la que permite que nosotros compartamos su palabra. Por lo tanto, nada absolutamente es nuestro, es original, o que digamos nos jactemos y nosotros podamos decir, no, pues es que yo soy irreemplazable, ¿no? En Romanos capítulo 12, en el versículo 3, Romanos 12:3 dice así Pablo: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No te infles, sé prudente, no te creas más allá, no pienses yo soy el príncipe de los predicadores, ¿no? Como le llamaron en su momento a Spurgeon. No, soy más grande que Billy Graham. No. Y aunque haya cosas de uno o del otro que no estemos de acuerdo, la realidad, hermanos, y sí lo dije, sí lo escucharon bien, aunque haya cosas
de uno, del otro, de Spurgeon y de Billy Graham, que yo no estoy de acuerdo en lo particular, algunas cosas que ellos creían o que ellos enseñaban. No estoy poniendo en duda el servicio que dieron a Dios, ¿entienden? Predicaron a muchísima gente, enseñaron enseñanzas preciosas, mensajes muy bonitos, eran elocuentes, poderosos. Podría poner también ahí a Moody, o podría poner también ahí no sé, a John Wesley y a otros predicadores muy grandes, a Finney. Claro, hicieron un trabajo muy grande y muy bueno. Pero ninguno de ellos, ni yo, ni nadie somos perfectos, hermanos. Y jamás debemos de pensar en eso. Me parece a veces tan arrogante cuando escucho en algunas ocasiones, no sé, ya no veo ese canal de enlace, pero cuando he visto a gente que le quiere dar órdenes a Dios, ¿no? Cuando dicen, ¿cuál es la palabrita? ¿Declara? O ¿sí es esa la palabra? Claro, sí. Y entonces, ahora sí que Jesucristo, disculpen por lo que voy a hacer, ¿verdad? Pero como tú vas a hacer lo que yo digo, ¡ah, caray! Cuando en la misma oración nos dice que todo lo que pidamos sea en el nombre del Señor Jesucristo y que pidamos que se haga su voluntad. O sea, ¿cómo voy a decir? Muchos de estos predicadores de la prosperidad, ¿no? Que en su mente ellos creen que porque tú eres creyente, tú tienes que ser rico y no tienes que andar en un carrito ahí más o menos, sino tienes que traer un Rolls Royce o un BMW, un auto deportivo, porque tú eres hijo del rey, ¿no? He llegado a escuchar herejes que inclusive dicen que somos nosotros dioses, diositos dicen, ¿no? Porque nosotros somos como Dios, y entonces si Dios es creador, yo puedo crear riqueza y decir, dinero ven a mí. Es más, así, bueno, no sé en español, pero en inglés los he escuchado, cuando gritan, money, come to me, o sea, dinero ven a mí, ¿no? Y gritan así. ¿De veras? ¿Tendremos un concepto más alto que el que debemos tener? No tengáis más alto concepto de sí que el que debes tener. ¿Cuál es el concepto que tengo de mí, hermanos? Debe ser un concepto prudente. Saber que no sé todas las cosas, que estoy en un proceso de aprendizaje. Dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y nuevamente nos lleva a entender, por la gracia del Señor yo soy lo que soy, y depende de lo que Él ha hecho en mi vida. Yo dependo de Él, y yo no soy nada, sino la única cosa buena que puede haber en mí, o lo que hay en mí bueno, es por la gracia de mi Señor Jesucristo. No tengo por qué exaltarme ni creerme más que nadie. No estoy en competencia con otro predicador, ni estoy en competencia con otro pastor. Estamos para servir a Dios. Y si un hermano aquí en Aguascalientes está prosperando, bendito Dios, qué bueno. Y si su iglesia está creciendo, qué bueno, hermanos. Y oramos que sigamos adelante. Y no me voy a poner en pleito y empezar a criticar, ¿no?, al pastor de tal iglesia y que es hermano, no sé qué. No lo sé, tal vez hay cosas que no estoy de acuerdo, tal vez hay cosas que creemos diferente, prácticas que hacemos distintas, pero si Dios lo está bendiciendo, gloria a Dios. Y hermanos, yo en una actitud continua de seguir aprendiendo la palabra de Dios. Para terminar este punto, hermanos, quisiera que veamos algunas definiciones o algunos pensamientos que la gente tiene, que los creyentes, los teólogos tuvieron de esta palabra sofron, porque como les decía es intraducible, tenemos que ver varios conceptos más, y permítame leerle estos conceptos. Un judío filósofo llamado Filón, aquí está el nombre y está la imagen de este judío filósofo. Él era de Alejandría, y esta es la definición que él da de la palabra sofron. Y él dice, limitar y ordenar correctamente los deseos.
O sea, yo tengo deseos, los limito y los ordeno. Lo que elimina los que son externos y excesivos y adorna los que son necesarios con sazón y moderación. Ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, yo pensaría, si un creyente predica que debemos de ser multimillonarios, ahora no tengo ningún problema si Dios le bendice y lo hace multimillonario, ¿no? O sea que bueno, Dios sabe por qué. Pero que sea nuestro esfuerzo y que todos parejitos tengamos que ser así, me parece absurdo. Y si nos afanamos por eso, pues entonces ya sería un deseo externo y excesivo. Porque dice la Biblia que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Vamos a llegar en su momento, hermanos, a hablar acerca del dinero. Pero como usted lo sabe, nunca he predicado yo que seamos gente que no trabaje o que seamos gente que digamos, pues Dios me va a dar de comer y estemos ahí tirados. No, vamos a ser trabajadores, vamos a servir a Dios, vamos a darle a Dios también de lo que Él nos da, vamos a ser fieles. Y hermanos, va a haber algunos que Dios los va a prosperar muchísimo, pero a otros también Dios tiene otro propósito. No tenemos por qué afanarnos. Bueno, Pitágoras, hermanos, tal vez ha leído mucho acerca de él, un filósofo matemático, ¿verdad? Pitágoras. Y él dice que Sófron es el fundamento sobre el que descansa el alma. Él dice, es ahí donde debe nuestro ser descansar. Un equilibrio total, donde yo no soy, ni me creo mucho, ni me creo nada, ni tampoco soy excesivo, sino tengo una actitud medida. Después tenemos otro pensamiento, hermanos, jámblico, que también es un filósofo, o fue un filósofo griego, y él dice, es la salvaguarda de los hábitos más excelentes de la vida. Entonces, cuando soy una persona prudente, yo soy una persona que voy a guardar los hábitos más excelentes de la vida. Hay un teólogo, Gilbert Murray, también muy antiguo, y él dice, él escribió lo siguiente, él fue británico, y él dice, hay una manera de pensar que destruye y una manera que salva. Él dice, hay una forma de pensar que destruye y una forma que salva. El hombre o la mujer que es Sófron anda entre las bellezas y los peligros del mundo, sintiendo amor, gozo, ira y el resto de emociones. Pues sí, ¿verdad? O sea, sentimos todo. Y en medio de todas las cosas, Sófron está alerta y vigilante, pues tiene en su mentalidad aquello que salva. Es interesante cómo lo pone Gilbert Murray, porque él dice, pues en la vida, hermanos, nosotros vamos a tener enojo, vamos a tener gozo, vamos a tener tristeza, todas las emociones. Y vamos a andar en el mundo entre las bellezas, la luna, el cielo, las cosas que vemos, la gente que ama a Dios y los peligros también que hay, ¿no? La gente mala, la gente perversa. Pero nosotros, hermanos, tenemos que enfocarnos en todo aquello que va a producir salvación. Todo lo que va a ser para la salvación de los demás. Si yo hago esto, ¿va a ayudar a que la gente se acerque a Dios o se aleje? Si yo hago esto, ¿va a ayudar a que mis hijos busquen a Dios o se aparten del Señor? Esa es la idea de prudente, hermanos. Un pensamiento de que cada cosa que yo estoy haciendo va a llevar a la persona a buscar a Dios, a la salvación o a apartarse de Dios. Hemos hablado en otro momento, por ejemplo, de la disciplina a los hijos, ¿no es cierto? Yo les he hablado acerca de eso. Y a veces, hermanos, es muy difícil que nosotros queramos disciplinarlos. Pero si yo no lo disciplino,
lo estoy consintiendo, y al ser consentido este niño después va a querer hacer lo que bien le parezca. ¿Lo estoy llevando a Cristo o lo estoy alejando del Señor? Y es muy interesante cómo lo pone él, ¿no? Porque dice, en la vida hay cosas hermosas y hay cosas también peligrosas, pero tenemos que buscar aquello que va a producir la salvación, aquello que va a llevar a la gente a Dios. Ahora, ¿quién es el que salva? Realmente el que salva es Dios. Entonces, ¿de qué estamos pensando? ¿Cómo llevar a la gente hacia Dios? Y cuando Dios salva, hermanos, Dios nos da la salvación a nosotros, pero quiere que la compartamos con nuestra familia, ¿no? El día que me compartiste, Luis, acerca de Dani, que recibió a Cristo en su vida, qué bendición, qué gozo, algo incomparable, ¿no? Que podemos decir, bendito el nombre de Dios, que un chiquito llega a comprender la palabra de Dios. Y le decía a Luis la semana pasada que platicábamos, Irma, le decía, como cuando escuchamos aquel mensaje de Jacobo, cuando decía que le pedía a Dios, inclusive llorando, ¿no? Que no viniera tan pronto porque él quería que su hijo conociera de él, ¿no? ¿Cuál es nuestro deseo? La salvación. Y entonces, ¿qué decidimos? ¿Qué hacemos, hermanos? Lo que lleve a la gente a la salvación. Porque cuando la salvación llega, hermanos, hoy leíamos acerca de un rey que hizo lo malo, pero cuando llega la salvación, hermanos, ¿qué hace? Transforma. Aquella persona que era violenta ya no es violenta, ahora ama. Aquella persona que se drogaba ya no se droga y ahora le enseña a otros que hay un camino para dejar la droga. Cuando viene la salvación, hermanos, la vida se transforma, el mal se detiene y ahora empezamos a ver el bien. Dos ideas más, hermanos. Platón, él define sofron como el dominio del placer y el deseo. Y hermanos, sí, vamos a tener deseos, vamos a querer placeres, pero tenemos que dominarlos. Aún los placeres inclusive que pensamos que son inofensivos, ¿no? Yo soy un amante del chocolate, me gusta mucho el chocolate, pero ¿qué pasaría, hermanos, si yo comiera chocolate todo el día? Por mí tal vez no habría problema, ¿verdad? El estar comiendo chocolate todo el tiempo. Pero ¿qué podría suceder, hermanos, si estoy comiendo chocolate con azúcar todo el día? Pues a lo mejor estaría más gordito de lo que estoy, pero tal vez eso yo diría, pues nada más unos pantalones más grandes, una camisa triple X y ya con eso la hago, ¿no? Pero el daño estaría realmente interno, ¿no? El problema más grave sería mi salud. Entonces, ¿qué dice Platón? El dominio del placer. A lo mejor hay placeres que pensamos no tienen nada de malo. Irnos a echar una birria todos los sábados, hermanos. Medio litro de jugo de birria, ¿no? ¿Te imaginas? Su consomé. Y a lo mejor yo digo, pues ¿qué tiene de malo? Es pura carnita. No, hermano, ahí está todo el cebo, ¿no es cierto? Y realmente me estoy aventando no sé cuántos gramos de cebo que lo estoy metiendo a mi cuerpo. Nuevamente, no me malinterpreten, no estoy en contra de que comamos o no vayan a decir, ay, el hermano ya no quiere que comamos nada. No. ¿Qué estamos hablando, hermanos? Estamos hablando de un dominio de esos placeres. Pues a lo mejor si me como una birria y un poquito de caldito nada más, y no cada fin de semana, ¿no? No sé, una vez al mes, 2 veces al mes máximo, no sé. Pues hay otras cosas, ¿no? O solo de birria vive el hombre, ¿no? O así que no solo de birria vive el hombre, no solo de chocolate. Y los deseos, hermano. ¿Qué quiero? Hay deseos muy malignos, ¿no? Hay cosas que queremos que a veces no son las cosas que Dios quiere. Bueno, el pensamiento también de Aristóteles. Ahora, hermanos, no vaya a pensar, el hermano ya pues, está chafeando, ¿no? O sea, ¿cómo que nos pone todos esos pensamientos? ¿Por qué pongo esto? Porque la palabra que estamos definiendo es una palabra griega.
¿Entiende? No es que estoy diciendo, es que Aristóteles o Platón tienen la verdad no, la verdad es la palabra de Dios. Pero utilizo estas definiciones, hermanos, porque ellos fueron los que usaron los términos que nosotros vemos en la Biblia. Entonces los estoy utilizando como un diccionario. Eso es lo que estoy haciendo. De ninguna manera estoy diciendo las palabras de tal filósofo, tal persona son más importantes. No, hermanos, la palabra de Dios es lo más importante. Pero estoy sencillamente usando como un diccionario. Y Aristóteles dice, el poder por el cual se usan los placeres del cuerpo como manda la ley. Y qué interesante, ¿no? Porque estoy hablando inclusive de gente que no era creyente, no eran creyentes en el Señor Jesucristo, hermanos, pero tenían un pensamiento coherente. O sea, los placeres como manda la ley. Y me recuerda, ¿no? En lo que veíamos en Hebreos capítulo 13, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. ¿Se acuerdan? Y ahí nos detuvimos en esas palabras. Como manda la ley. Me acuerdo que en esos días yo les hablaba acerca de que hoy en día la gente hace lo que bien le parece, ¿no? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, tríos, orgías, cambios de esposa, ¿no? Parejas que se meten, dos esposos con otros, y mejor ya ni pienso en más porquería, hermanos, porque ¿para qué nos manchamos la mente, no? Pero ¿qué dice la gente? No, eso está bien, tú estás muy anticuado, tú estás ya muy dinosaurio, ya eres un abuelo que tiene ideas muy retrógradas. No, hermanos, nuestra ley es la palabra de Dios. Entonces piensa en esto, el poder por el cual se usan los placeres del cuerpo como manda la palabra de Dios. ¿Qué me dice la Biblia? ¿Qué es lo que me dice la palabra de Dios? Me llamó la atención la semana pasada, estaba platicando con Luis y hablábamos de las mezclas de las telas y estábamos hablando de eso, y pues lo bueno que cuando platico contigo me metes, ahora sí que me metes duda, bueno, no duda sino curiosidad, exactamente es la palabra, me metes curiosidad. Y estuve investigando, Luis, que la firma atómica de cada cosa, o sea, el cuerpo humano, la tela, todo tiene un valor atómico, y el del cuerpo es de 100. Y lo que investigué es que cuando nosotros ponemos algo que es de menos de ese poder, de esa firma atómica, eso de alguna manera desgasta nuestro cuerpo. El poliéster, el rayón, que son de 16, de 17, no se debe de usar. Ahora, no estoy con esto, hermanos, nuevamente, dando una orden de que aquí vamos a usar solamente pura lana. De hecho, la lana y el lino tienen una firma atómica de 5000. Son consideradas como supertelas que fortalecen, como quien dice, el cuerpo. O sea, inclusive estuve investigando que, y lo he visto aquí en Aguascalientes, han visto que venden esas aleas de piel de borrego. Eso yo no sabía que es algo buenísimo para el cuerpo, que ayuda al cuerpo, que lo fortalece, ayuda a dormir. Pero la mezcla, cuando nosotros mezclamos fibras, lo que hace es que se cancela una con otra. Ahora, eso yo no lo sabía, hermanos. Eso yo lo estuve estudiando esta semana porque Luis me puso esa curiosidad en la mente, ¿no? Pero fíjense cómo la Biblia, o sea, aún nos dice cosas que son para nuestro beneficio que nosotros no sabíamos. Por ejemplo, hablábamos acerca de la mezcla de la leche con la carne, ¿no? Y hermanos, nos encanta, ¿no es cierto? Mezclamos la carne con queso, ¿no es cierto? Bueno,
Resulta que la carne, hermanos, es producto de la muerte. La carne, para poderla tener, tuvo que morir la persona. La leche es producto de la vida. La carne es una cuestión de beneficio para mí. Pensando en una madre, la madre se alimenta de la carne, pero la madre con la leche alimenta a un bebé. Son dos conceptos diferentes. El color de la carne es rojo, mientras que el color de la carne y la sangre es rojo, mientras que el color de la leche es blanco. Es considerado, vamos a decir, entre los hebreos como dos cosas opuestas que no deben de mezclarse. Y nosotros no le vemos ningún problema, pero inclusive algunos hablan de problemas digestivos cuando nosotros comemos las dos cosas, y nosotros a lo mejor ni cuenta nos damos. A lo mejor nos duele la panza de repente algo, pero decimos, es que comí mucho. No, a lo mejor fue la mezcla de esos dos elementos. La Biblia lo enseña. Ahora yo sé, es para el Antiguo Testamento, ¿no? Es para el Antiguo Testamento, pero no tendría nada de malo que lo aplicáramos también nosotros. Digo, no lo estoy mandando, ni lo estoy diciendo, ni saben que de ahora en adelante no vamos a mezclar estas dos cosas. Pero lo que estoy diciendo, hermanos, es que la palabra de Dios aún nos enseña cómo nuestros placeres, porque el comer es un placer, ¿sí o no, hermanos? Inclusive el vestirnos, ¿no? O sea, si andamos alineados nos sentimos a gusto, ¿no es cierto? La ropa huele bonito, ¿no? ¿Cómo se llama esa cosa que le ponen? Huele rico, ¿no? Para no hacer el comercial. Y los zapatos boleaditos, ¿no? Mi papá siempre me enseñó que debía de andar bien boleado de los zapatos. Y nos sentimos a gusto. Bueno, es un placer entonces, pero también la Biblia misma nos dice cómo debemos de hacerlo. Interesante, ¿no? Cosas que son interesantes. Cuando vamos a la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos guía, y es como nosotros debemos de ser. Entendemos entonces, hermanos, que Sófron es alguien que está bajo control, pero nuevamente no es alguien que está bajo control por sí mismo. No. Es alguien que está bajo control por el Espíritu de Dios que mora en esa persona y lo va moviendo, lo va transformando, lo va guiando, lo va llevando. Filipenses 3:9 dice así: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, no por nosotros, no lo que yo hago, no es que yo soy, es que saben qué, hermanos, yo soy muy inteligente, yo me las sé de todas, o como decimos aquí en México, una expresión, por si alguien me escucha en otro lugar, soy Juan Camaney. Si usted escucha eso de que alguien dice soy Juan Camaney, lo que quiere decir es que es alguien muy bueno, es alguien que es mejor que todos los demás. No somos Juan Camaney, ¿verdad? Ser hallado en Él, dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Alguien que es Sófron es una persona que tiene esa justicia de Dios. Su vida es controlada completamente por la presencia de Dios en esa persona, y sabe que no son sus capacidades y no es por él, sino está controlado porque Dios guía su vida. Bueno, vamos a comenzar el siguiente tema, hermanos. Yo sé que ya es, no sé cuánto llevo predicando, si una media hora, no tengo idea. Pero déjenme avanzarle nada más, aunque vea una partecita de la siguiente, para seguir avanzando, ¿les parece? Nada más denme unos minutitos. Es necesario, ya a estas alturas, de hecho se me hace que uno de estos domingos les voy a preguntar si ya se lo saben de memoria, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, y ahora vamos a la siguiente, que es decoroso. Y a lo mejor nada más doy la primera definición de esta palabra, porque como siempre vamos a tratar de ahondar. Como ya les he dicho, no podemos ahondar todo porque no terminaríamos, hermanos, pero sí tratar de ahondar un poquito en el concepto.
La palabra que se utiliza es la palabra cosmios, pero en el pasaje la tenemos como cosmión. Entonces voy a estar refiriéndome a la palabra como cosmios, aunque aquí tengo cosmión, decoroso. Y puede ser traducido de buenos modales y puede ser traducido también como ordenado. La palabra, hermanos, de la raíz de esta palabra es la palabra cosmos. La palabra cosmos. ¿Y qué es cosmos, hermanos? Cosmos es todo el universo. Ahora, imagine usted todas las leyes que hay en el universo que le dan orden y permiten, hermanos, que este universo se mantenga. Por ejemplo, la distancia a la que está la Tierra en relación del Sol es la distancia perfecta. Si la Tierra estuviera más lejos, nos congelaríamos. Si la Tierra estuviera más cerca del Sol, nos achicharraríamos, hermanos, y nos moriríamos. La inclinación que tiene la Tierra de 27 grados. La Tierra, hermanos, es una esfera, pero no es una esfera que está así, es una esfera que está inclinada. Y eso permite que cuando viene la luz, al estar la esfera inclinada, la luz se esfuma más parejamente en toda la Tierra. Si estuviera así, entonces los polos serían extremadamente fríos, lo son, pero serían todavía más fríos, y el centro de la Tierra sería un lugar súper caliente. ¿Quién hizo eso, hermanos? ¿Quién puso la Tierra a esa distancia del Sol y quién le dio esa inclinación a la Tierra? Por supuesto, lo hizo Dios. La Luna, hermanos, que está orbitando continuamente la Tierra, y al estarla orbitando permite que donde la Luna pasa se haga la marea. ¿Y la marea para qué sirve? Bueno, permite entonces que ciertas especies marinas lleguen a las playas y puedan desovar, y después la misma marea las lleva de regreso. ¡Wow! ¡Qué fantástico! ¿Quién hizo eso? Lo hizo Dios. Algo que siempre digo y que me llama mucho la atención es también el agua, porque a mí me impresiona cómo el agua, en la medida en que se va, el agua la encontramos en estado líquido, sólido y gaseoso. Eso es una maravilla, ¿no? Es algo que podemos encontrar en los tres estados. El agua es algo, hermanos, que nosotros necesitamos todo el tiempo, ¿no es cierto? Todo el tiempo necesitamos del agua, que por cierto tenemos que cuidarla, hermanos, porque se está acabando, ¿no? Pero el agua en los lagos, hermanos, cuando se empieza a enfriar se hace pesada, pero cuando se congela completamente se va a la superficie. Lo vemos en un vaso cuando nos servimos hielo y el hielo flota. ¿Y eso para qué? Pues en los lagos, cuando se congelan, hermanos, la capa de hielo está en la parte de arriba, a veces muy gruesa, pero en la parte de abajo el agua está líquida y los peces siguen vivos. Si todo se congelara, se morirían todos los seres marinos. ¿Quién hizo eso? ¿Quién le dio esas propiedades al agua? Nuevamente lo hizo Dios. Y se acuerdan en algún momento cuando veíamos Juan 1:1, cuando Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él está utilizando el lenguaje de otros griegos, filósofos, que le llamaban el logos a la mente que controlaba todo el universo, y que decían ellos: este mundo es un mundo con mucho orden. Llueve, pero no llueve tanto que nos muramos de inundación. Sale el sol, pero después se mete y nos permite descansar, no hace tanto calor. Debe de haber una mente que controla todas las cosas, y ellos le llamaron el logos. Y Juan toma este pensamiento que ya existía en su tiempo y dice: ¿saben una cosa? Sí hay un logos, pero ¿saben quién es el que controla todo el mundo y todo el universo? El que controla todo eso se llama Jesucristo. Ese Dios que ustedes no conocen, como algunos, ¿verdad? Se acuerdan, en Atenas tenían ahí hasta
su estatua para el Dios no conocido. Ese Dios que ustedes no conocen es Jesucristo, y Él es el que permite que salga el sol, se meta, broten las flores, pongas una semilla en el campo. Para mí también es una maravilla, hermanos. Siempre he estado yo maravillado de pensar que una pequeña semilla me dé una sandía, por ejemplo, ¿no? O unos mangos que tanto me gustan, o unos higos, que una semillita crezca ahí y produzca tanto. El que permite que todo esto suceda es Dios. Es el Logos, es el Verbo, es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la palabra cosmos, que describe el universo, hermanos, describe algo donde hay un perfecto orden. Tal vez usted va a decir, pero pues ahora estamos más calientes que antes, y sí, pero eso ha sido causa ¿de quién? Del hombre mismo, ¿no? Somos nosotros los que nos hemos dedicado, hermanos, de verdad a gastar y a dañar y destruir. Decían que el 80 o más por ciento de los incendios en el mundo son causados por el hombre. Porque el hombre fuma y deja colillas, porque prende un fuego y no lo apaga, no se cerciora de que esté realmente apagado, porque ya en la borrachera la gente pues deja ahí todo mal y tira la basura, y esa basura se convierte, esos vidrios que a veces avientan, ¿no? Gente absurda, se convierten en lupas que cuando viene un rayo de sol le da a ese vidrio y entonces incendia ese lugar. Sí, es el hombre el que ha destruido lo que realmente tiene una orden, y es algo completamente maravilloso. La palabra cosmos entonces significa universo, y da la idea de algo ordenado, de algo en lo que hay leyes, y estas leyes se observan y se rigen. Pero cosmios, o sea que viene de cosmos, cosmios, es una palabra que nos habla de alguien que es decoroso, de alguien que es virtuoso, alguien que es decente, moderado, una persona con un buen comportamiento, alguien que es respetable, alguien que es esmerado. Y entonces, hermanos, cuando dice que el pastor debe de ser cosmios, nos habla de una persona que debe ser ordenada, esmerada, una persona que debe ser virtuosa, alguien que debe ser ordenado en su vida, alguien que debe ser ordenado en su tiempo, alguien que debe ser ordenado en su área de trabajo, en todas las cosas. Esto nos llama, hermanos, a un orden, a buscar que todo esté bien, que todo esté correctamente. Jesucristo usó la palabra cosmios para describir una casa ordenada. ¿Se acuerdan? Mateo 12:44. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Es la palabra cosmios. Cosmios. Y en este pasaje el Señor Jesucristo plantea la actitud demoníaca contra la actitud que Dios quiere para nosotros. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, que la Biblia nos habla de que los demonios les gustaba andar en los sepulcros y en la sociedad, en la oscuridad? ¿Se ha dado cuenta de eso? Pues parece que cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, esa es la obra del maligno. El maligno lo que quiere es eso, una vida desordenada. Imagínense un cuadro así, ¿no? Gente desordenada, gente que no trabaja, gente que no ocupa su tiempo de una forma sabia, una casa que se está cayendo, todo está mal, las paredes llenas de, no sé, de sucias, el piso lleno de basura, algo que se tiró desde la mañana, el niño tiró la leche por allá y está igual, los perros llenos de suciedad ahí, y eso está completamente desordenado. Y parece entonces que es lo opuesto a la obra del maligno. Parece que la Biblia lo que nos está diciendo, hermanos, es que si yo soy un hijo de Dios,
Y a lo mejor antes yo era así. A lo mejor yo era desordenado y aventaba las cosas ahí y no sabía ni dónde estaba la herramienta, ni dónde estaba nada, y no me interesaba, ¿verdad?, que estar todo sucio y yo sucio, maloliente, y no me gustaba ni bañarme. Lo que la Biblia me lleva a entender es que cuando yo creo en Cristo, hermano, eso tiene que cambiar en mi vida. Y a lo mejor usted dice, hermano, pero aún hasta eso, sí, hermano, aún hasta eso. Hermano, pero es que yo me baño cada sábado de gloria. Pues ya viene, ¿no? Ahora sí me toca. Emma, me toca. No, hermano, ahora en Cristo nuestra vida tiene que ser una vida ordenada. Nuestra casa tiene que estar ordenada. Ay, hermano, pero con los hijos, pues hermanos, tenemos que enseñarles también a ellos a que alcen, ¿verdad? Que ordenen. ¿Sí o no? ¿Les gusta a nuestros hijos alzar? No, pero tienen que aprender que es lo correcto. Que lo que Dios espera de nosotros, porque aquí habla del demonio cuando sale, ¿no? Y luego regresa a la casa, la encuentra así, está hablando de la vida de la persona en el contexto, y luego se trae otros 7, ¿no? Para hacer un desastre peor, ¿no? Ahora que lo ve limpio. Nuestra vida, hermanos, el Señor la ha rescatado. Pero no solamente en nuestra vida espiritual, todo lo que nosotros somos, absolutamente todo. Si yo pensara, bueno, entonces yo estoy agradando a Dios cuando yo estoy limpiando o lavando o arreglando, pues sí, claro que sí, porque también eso es parte, hermanos, de la vida del creyente. Y es parte también muy, muy esencial de la vida del pastor, del siervo de Dios. Vamos a dejar aquí, hermanos. Hay otro pasaje, pero lo vamos a ver ya la semana entrante. Pero bueno, vemos 2 enseñanzas el día de hoy. Sófron y Cosmos. Por un lado, hermanos, un orden, fíjense cómo esas 3 palabras a mí se me hace que van de la mano, ¿no? Un orden interno. Un orden en mis deseos, en mis pasiones, pero también, hermanos, un orden externo, donde yo me encuentro, donde yo estoy, en mi propia vida. Una moderación en todo, como un hijo de Dios. Qué hermoso, porque lo que Cristo hace, hermanos, afecta completamente la vida. No solamente es la cuestión espiritual, es lo más importante, por supuesto, pero es la cuestión mental. ¿Se acuerdan que lo veíamos? El Señor transforma primero mi espíritu, mi mente, mi cuerpo, mi entorno. Todo es nuevo. Así dice la Biblia, ¿no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo el Señor lo ha hecho nuevo. Gloria a Dios. Oremos, hermanos.